Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Eh, bueno, creo que pues, ya todos me conocen. Mi nombre es Omar Domínguez, amén. Entonces, quiero pedirles disculpas porque estamos comenzando un poquito tarde. No mucho, pero un poquito tarde y pues ya sabemos nosotros cuál es el horario que comienza esta prédica. Entonces, me van a tener que disculpar por los minutos que he llegado tarde. Habiendo disculpadome, cerremos los ojos, vamos a hacer una oración en esta noche y vamos a pasar después a la escritura para compartirla y aprender de ella. Amén. Cerremos nuestros ojos. Llamamos a nuestro Dios, Padre amado. Gracias por tu bondad, por tu misericordia hacia mi vida, Dios, y hacia cada uno, Señor, que habita en este mundo. Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de amor. La palabra dice, Señor, que tú eres lento para la ira. Como, oh Dios, te agradezco por eso, Señor. Señor, yo te pido que ahí en cada uno de los hogares donde nos están viendo, tú te muevas a través de tu Espíritu Santo. Así como te pido, Dios, que te muevas en este hogar. Necesitamos, Dios, de tu palabra. Necesitamos, Dios, de tu consejo. Ayúdanos a meditar, Señor, en tu santa palabra. Señor, para que nosotros podamos seguir, Dios, dirigiendo nuestras vidas en una manera santa, Dios, delante de ti. Señor, usa mi vida. Yo sé, Señor, que toda gloria, toda honra y todo honor es para ti. Señor, reprende todo pensamiento inmundo, todo pensamiento erróneo de mi vida. Sabiendo, Señor amado, de que tú eres el que das a los siervos tuyos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Habiendo orado, vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de San Lucas. Abramos nuestras Biblias en el libro de San Lucas. Vamos a leer San Lucas capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Solamente quiero decirles que no vamos a tocar los versículos, los primeros versículos. Voy a tratar de enfocarme en los últimos por el tiempo. Amén. Bueno, creo que lo tenemos todo. Vamos a empezar a leer la palabra. Yo te invito a que tú la leas después de mí, mientras yo la voy leyendo. Dice la palabra de nuestro Dios así de esta manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén.
Entonces, le he titulado a este mensaje La conversión genuina. Así le he titulado yo en esta noche. Vuelvo a repetirlo, se llama La conversión genuina. Y cuando hablamos de algo genuino, nosotros automáticamente sabemos que es algo que no es falso. Es un producto auténtico y original. Hay muchas cosas las cuales hoy en día se les pone su marca o su estampa para que otro hombre no lo pueda imitar. Ahora nosotros sabemos de que la imitación es más barata y lo que es genuino tiene un precio más alto. La razón es que se hace de una manera con más calidad, eh, quizás un proceso más largo. Y así, hermanos, hermanos, el asunto de algo genuino contra algo que no es genuino. Entonces, estos versículos nos hablan de un hombre llamado Zaqueo. Él era un hombre rico. Pero aquí nosotros vemos, hermanos, que el dinero no es todo en la vida. Perdón. Si nosotros meditamos en este momento en personas que han tenido mucho dinero, como actores o hijos de actores que han nacido con dinero, y nosotros podemos meditar en ellos en este momento y preguntar por qué es que ellos se quitaron las vidas. La razón es que el dinero no lo es todo en esta vida. Este hombre Zaqueo era un hombre con mucho dinero. Dice la palabra de que él era un cobrador de impuestos. Él trabajaba para el Imperio Romano. Él era un hombre judío, pero trabajaba para el Imperio Romano. Y él era el hombre que llegaba a tocar a las puertas, a cobrar los impuestos para Roma. O cuando venía un hombre un hombre que vendía camellos o lo que sea, él llegaba a sus negocios y les pedía el impuesto. Entonces, teniendo él esta profesión, nosotros podemos pensar de que él era una persona despreciada, y ciertamente lo era. Él robaba a las personas y era un hombre despreciado. Yo me imagino que él eh, anhelaba tener un amigo, anhelaba tener alguien con quien él pudiera compartir sus penas, con quien alguien él pudiera compartir sus tristezas, pero por su profesión y por ser odiado, él no lo podía hacer. Entonces, yo quiero comenzar con el versículo 7. Lo vamos a leer. Dice San Lucas capítulo 19, versículo 7, dice así. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí yo quiero que nosotros notemos que este hombre no era un hombre cualquiera cuando se habla acerca de vivir una vida desobediente a Dios. Aquí, hermanos, estos hombres confirman
que el Señor Jesucristo había llegado a comer a la casa de un pecador. Y yo quiero poner énfasis en esta palabra pecador para que nosotros notemos de que él era un hombre reconocido, un hombre que era conocido por la ciudad, que era un hombre que robaba, era un hombre que no seguía las leyes de Dios, era un pecador. Entonces, este hombre Zaqueo, a recibir al Señor Jesucristo, él lo recibe gozoso. Él tal vez había escuchado que él recibía a pecadores y publicanos. Él quizás había escuchado, tal vez él era había sido alguna vez jefe de Mateo, o quizás un colega de él le contó lo que el Señor Jesucristo había hecho por Mateo. Y los milagros que él había hecho y cómo él perdonaba los pecados. Quizás él quería remediar lo que él había cometido en sus días pasados. Quizás estaba arrepentido y quería el perdón de alguien. Y al escuchar que pasaba Jesús, él se las ingenió y Jesús lo notó y Jesús dijo que se apurara porque quería llegar a su casa. Y la palabra dice que él lo recibió gozoso. Yo quiero explicarles un momento a ustedes la definición del maligno. Tengo un libro y lo anduve buscando para recordar el nombre del doctor que lo ha escrito. Él era un doctor cristiano y a la misma vez era un escritor. Y el trabajo de él era psicólogo, y él dice que empezó a estudiar a las personas y él se empezaba a dar qué era la definición del maligno en una persona. Y él cuenta una historia donde él estaba tratando a un muchacho como de 18 años y él no quería expresar por qué él se sentía tan triste y por qué él quería quitarse la vida. Hasta que un día el joven se soltó y le dijo, la razón que yo me quiero matar es porque la persona que yo más amé en este mundo se mató con un rifle. Y mi papá para mi cumpleaños de 18 años me dio el rifle con el que se mató mi hermano. Él muy confundido llamó, después de terminar con el joven, llamó al padre y le dijo, ¿no sabes tú que al darle el rifle al muchacho con el cual se mató su hermano, iba a causar algo así? ¿No piensas tú de que algo iba a pasar en su vida al ver la arma con la que se quitó la vida su hermano? Y el doctor dice que el padre del muchacho simplemente le dijo, él tiene que ser hombre. Él tiene que salir de la tristeza del suicidio de su hermano. Y él le hizo una pregunta muy interesante al padre. Le dice, ¿no sientes tú ningún remordimiento por el mal que le has hecho a tu hijo? Y él dice, ninguno. Asimismo, él cuenta
acerca de una paciente de un colega de él, que ella se quería suicidar y le había dicho que se quería suicidar. Y de repente él escuchó en las noticias de la historia del colega de la muchacha y él pidiéndole ayuda, consejos, cómo podía ayudar a la muchacha. Al final no la pudieron ayudar porque se dieron cuenta a través de las noticias que esta muchacha trabajaba como copiloto de un avión. Y esta es una historia real y ustedes la pueden buscar. Ella, cuando salió el piloto principal, ella cerró la puerta atrás de él y ya no lo dejó de entrar. Y ella, con las ganas de suicidarse, fue y estrelló el avión y se mató ella y mató a todos los que iban en ese avión. Y ellos se preguntaban, ¿no habrá sentido ella un remordimiento de lo que le iba a pasar a los niños que iban ahí? A los padres de los hijos que iban en ese avión. Y así sucesivamente. Y ellos, hermanos, llegaron a una conclusión de que si ella hubiera tenido un remordimiento, no lo hubiera hecho. Y ellos se dieron cuenta de que el maligno estaba en el padre de este joven. Y también se dieron cuenta que el maligno estaba en la vida de esta muchacha. Porque no tenían un remordimiento de lo que estaban haciendo. Entonces, aquí nosotros notamos que estos hombres, al decirle a él pecador, Zaqueo tuvo un remordimiento de lo que él había hecho en el pasado. Él no, al llamarle pecador, él no dijo, a mí qué me importa que me digan pecador, a mí me vale, así vulgarmente diciéndolo, lo que digan estas personas. Es más, le voy a cobrar más caro, le voy a robar más cuando me toque cobrar los impuestos. Él no pensó de esa manera, sino que él sintió un remordimiento al estar en la presencia del Señor Jesucristo y que otros le llamaran a él pecador. Y me imagino que delante del Señor Jesucristo estos hombres daban gritos diciendo, él me robó tanto. Él no tuvo misericordia de mí, no tenía, me llamó las autoridades. Me imagino que ahí él se sintió mal, sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba escuchando las cosas que él había hecho. Entonces, hermanos, el hombre, cuando viene al Señor Jesucristo y dice que ha recibido al Señor Jesucristo en su vida y que lo ha hecho a él su salvador personal, esta persona tiene que tener un remordimiento de las cosas que él hizo en un día. Y no solamente las cosas que él hizo en el pasado, pero las cosas que él está haciendo en el futuro. Y, hermanos, muchas personas, lamentablemente, hoy en día se llaman discípulos de Jesús, pero en realidad no dan fruto de arrepentimiento. O sea que en realidad al decir que ellos son cristianos, ellos aún tienen el maligno dentro de ellos porque no hacen el cambio que ellos tienen que hacer para que
él sea en verdad para que él tenga en verdad una conversión genuina. Y quiero leer en el libro de Mateo, voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 3. Voy a leer Mateo capítulo 3 y voy a leer del versículo 7 al 8. Dice la palabra así de esta manera. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Quiero leer el primer versículo una vez más. El 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Una vez más el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Aquí nosotros vemos que los fariseos y los saduceos tenían el deseo de bautizarse. Y como en cierta religiosidad, sentirse bien ellos de las cosas que ellos hacían. Y a la misma vez para que ellos parecieran como que tenían un arrepentimiento genuino al bautizarse delante de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista conocía las vidas de estos hombres, conocía cómo ellos se comportaban, y Juan el Bautista los exhortó, los regañó y les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, hermanos, de que el día del Señor Jesucristo viene, el juicio final viene a esta tierra, y hay personas que andan viviendo sus vidas como que si no les interesara el castigo de Dios, el castigo que Dios trae a esta humanidad. Pero al no importarles, ellos también quieren, cuando venga el Señor, a la misma vez, o cuando ellos fallecieran a la misma vez, ellos querían tener esa aseguranza que cuando conocieran cara a cara al Creador de todas las cosas, ellos iban a recibir un pase a la gloria de Dios. Pero, hermanos, para que ellos pudieran bautizarse, para que ellos pudieran recibir el bautizo, Juan les dice que tienen que dar frutos de arrepentimiento. O sea, de que no vinieran a él con religiosidad y pensando de que aunque se les pasara de engaño a Juan, aunque se les pasara y Juan los hubiera bautizado, que no pensaran que porque habían engañado a Juan, habían engañado a Dios. Y pensar que al bautizarse, ellos tenían una conversión genuina delante de Dios. Entonces, muchos cristianos hoy en día andan en el ámbito espiritual. Van a la iglesia, van a las reuniones, iban a las oraciones, iban a las vigilias cuando teníamos el templo abierto.
pero en realidad parece que es algo genuino. Pero la verdad es que no es una conversión genuina. Y les voy a explicar por qué. Aquí el versículo de Lucas, capítulo 19, dice en el versículo 8 de esta manera. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Nosotros, cuando venimos delante de Dios, nosotros tenemos que actuar como la conversión de este hombre Zaqueo. Muchas veces, y yo mismo lo he escuchado, por ejemplo, en una ocasión, había una muchacha cuando yo era líder, ella llegaba a mi reunión y ella me decía: ¿sabe qué, hermano Matt? Yo odio a mi papá, lo odio. Y yo le decía a ella: ¿por qué odias a tu papá? Porque él le hizo mucho daño a mi familia, mucho daño, y yo no lo quiero a él. Y yo le decía a ella: pero si usted en verdad es una sierva de Dios, usted tiene que perdonarlo. Y si usted no lo perdona, entonces usted no tiene una conversión genuina. Porque aquí estamos viendo el ejemplo de una conversión genuina. Así que yo te digo a ti en esta tarde, cuando nosotros vivíamos en el pasado, nosotros dañamos a muchas personas. Yo personalmente dañé a muchas personas. Pero es vital para una conversión genuina que cuando nosotros fallamos, nosotros vayamos y tratemos de arreglar ese error que nosotros un día hicimos. Y yo he escuchado un sinfín de cosas mientras estos años que yo he estado en la iglesia. Yo he escuchado de hijos que los abandonaron sus padres, y tal vez tú estés en esa misma en esa misma situación, y yo te digo a ti que si tu padre te abandonó un día y hoy tú dices que eres siervo de Dios, perdónalo. Aleluya. Asimismo, si tu padre te hizo daño o tu madre te hizo daño, perdónalo si un día te pidieron perdón. Amén. O si un día una persona o un hermano te robó, perdónalo. O si un día tú diste prestado y nunca te lo pagaron, perdónalo. Aleluya. Hay muchas cosas que pasaron en nuestras vidas. Tantos que nos hicieron como hicimos nosotros. Tu deber es que a la persona que tú dañaste, tu deber es ir y intentar arreglar ese problema que tú cometiste. Y decirle a esa persona: perdóneme. Y aunque tú digas en tu corazón: pero es que no me quiere, esa persona me odia, yo le hice algo grande. Pero lo importante es que tú intentaste. Y si un día ella quiere perdonarte, lo importante es que tu corazón esté limpio, esté preparado para recibir ese perdón que ella te quiere dar. Entonces, aquí Zaqueo realmente tuvo una conducta delante de las personas que él había dañado, una conducta positiva. Y él dijo: sí, voy a leerlo una vez más, dice versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a
a alguno, se le devuelvo cuadriplicado. Entonces, aquí vemos, hermanos, que tenemos, hermanos, que nosotros tener una iniciativa a llegar a las personas que nosotros dañamos o perdonar a las personas que nos dañaron a nosotros. Esa es una señal de una conversión real, una conversión genuina. Pero como hablábamos al comienzo, así como hay algo genuino, siempre hay algo que es una falsificación. Aleluya. Algo que no es real. Y el enemigo es bueno para trastornar las cosas de Dios. Así es, amén. Entonces, ¿qué es lo que no es una conversión genuina? Yo quiero que, para que nosotros veamos este punto, yo quiero que vayamos a Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23. Amén. Lo vuelvo a repetir. Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, tal vez tú te preguntes ahí en tu casa, ¿seré yo una conversión genuina? ¿O seré yo una falsificación de una conversión genuina? La realidad es que el tiempo no tiene que ser necesariamente un tiempo largo, pero el tiempo en realidad dirá si tú te convertiste de una manera genuina delante de Dios o no. Aquí vemos que el sembrador, que es el Señor Jesucristo, él tiró la semilla y la palabra nos dice que cayó en diferentes terrenos. Ahora, si nosotros la aplicamos espiritualmente, los terrenos representan el corazón del ser humano. Amén. Aleluya. Y muchas veces nosotros aquí en el corazón tenemos pedregales, tenemos tierra seca. Y la palabra de Dios muere a cierto tiempo. Hay personas que en realidad parece que son genuinas, pero al final nos damos cuenta de que no es así.
Entonces, ¿por qué es eso? Porque la semilla cae en corazones que no estaban preparados para que esa semilla en realidad creciera y diera fruto al 100%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento? Nosotros tenemos que escarbar en nuestros corazones. Tenemos que preparar la tierra. Si tú sientes que tienes tierra cálida, tú tienes que preparar la tierra. Échale agua para que esta semilla en realidad caiga en tu corazón en un terreno preparado. Si hay piedras en tu corazón, sácalas y deja que esta palabra entre en tu corazón en una tierra que en verdad pueda hacer crecer esta palabra en tu vida. Entonces, es aquí donde nosotros nos damos cuenta de una conversión genuina con una que no es genuina. Nos damos cuenta, hermanos, de que, hermanos, hermanos, de repente, hermanos, vemos a una persona y decimos, esa persona está animada, esa persona está recibiendo de Dios, y de repente, hermanos, ya no la miramos en iglesia. Y la razón es, hermanos, porque esa persona no tuvo una conversión genuina. Aleluya. Pero yo te animo a ti a que medites en esta noche. Si si las señales están en tu vida, si tú has perdonado a los que te dañan, si tú has ido a pedir perdón a los que te han dañado a ti, no importa que sea en realidad, la palabra, hermanos, nos dice, hermanos, que una conversión genuina nos motivará a hacer estos actos delante de los demás. Entonces, hermanos, sigamos leyendo la palabra en el libro de San Lucas. Dice en el versículo 9, dice de esta manera: Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no puede ser engañado. Él sabe en realidad los corazones que se han convertido a él. Y él dijo, cuando Zaqueo dijo esas palabras, él habló rápidamente y dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Entonces, nosotros podemos pensar que tenemos nosotros el acceso a la gloria de Dios si algo nos llegara a pasar a nosotros y perdiéramos la vida. Así es como nosotros pensamos, así es como el ser humano piensa cuando piensa que hace las cosas como un robot y las vuelve a hacer y las vuelve a hacer, pero en realidad no está dando esos frutos de arrepentimiento ante las personas. Y pensamos de que ya tenemos ganada la gloria. Pero aquí, hermanos, vemos que la palabra de Dios nos enseña de que para que nosotros recibamos la salvación, nosotros debemos de tener una conversión genuina. Amén, aleluya. Entonces, estúdiate tú, no te juzgues, porque deja que Dios te juzgue, que Él pesa los corazones, pero examínate. Y di hoy, estoy yo, con una seguridad que si algo pasara en mi vida, yo tuviera acceso a la gloria de Dios. Porque hay una porción, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, donde habían hombres que llegaron delante de él y le dijeron,
Señor, en tu nombre echamos demonios. Y también hicimos milagros. Pero el Señor Jesucristo le responde de una manera muy certera a estas personas para que nosotros, hermanos, podamos aprender, hermanos, que no todo el que le llama Señor, Señor, a nuestro Maestro, podrá entrar en el reino del cielo. Entonces, ¿por qué es que nosotros no podemos entrar al reino del cielo solamente por decirle Señor, Señor? Obviamente, porque el Señor que pesa los corazones y sabe lo que nosotros en verdad hacemos en nuestras vidas, Él es, hermanos, el que, hermanos, no puede ser engañado. Y así, hermanos, nosotros no andemos en nuestras vidas pensando de que hacer las cosas como robot, hermanos, estamos recibiendo la salvación eterna. Entonces la palabra, hermanos, nos dice, hermanos, que el Señor, como hermanos, como que le puso una estampa, como una firma de confirmación, que los que se comporten de esa manera van a entrar al reino de los cielos. Y hermanos, la palabra para terminar, en el último versículo, que es el versículo 14, dice, el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, nuestro Señor, hermanos, tiene el poder, hermanos, para transformar a las personas que escuchan su palabra. Yo aún sigo creyendo que su palabra es poderosa. Aleluya. Yo aún sigo creyendo que su palabra no llega vacía. Yo creo que el que escucha la palabra de Dios siente algo en su corazón. Aleluya. Hay unos que para la gloria de nuestro Dios vienen a los pies de Él y dan un giro para el bien. Amén. Y empiezan, hermanos, a seguir a Dios y dan un fruto al 100%. Bendito sea Dios por las personas que se convierten de esa manera. Lamentablemente hay personas que escuchan, pero como dijo si no me equivoco, el gobernador Félix cuando le predicaba Pablo, dice Pablo, por un poquito y me conviertes, por un poco y me conviertes. Entonces, hermano, hay dos maneras de recibir la palabra. Ahora, lo único es que la palabra de Dios nos ha hablado hoy y podemos notar que las personas que se convierten a Dios y siguen a Dios tienen acceso a esa vida eterna. Aleluya. Al contrario, las personas que no hacen las cosas que hizo Zaqueo como una confirmación de discipulado, esas personas recibirán una respuesta como la que recibieron estos hombres y dijeron, hicimos cosas en tu nombre. Y el Señor, así como les contestó a ellos, nos contestará a nosotros y nos dirá, no te conozco, Aleluya. no te conozco. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor ha venido a salvarnos y yo te aconsejo de que tú recibas la oportunidad de que Dios te da hoy para tener una conversión genuina y hagas lo que hizo este hombre Zaqueo. Ve
y haz frutos de arrepentimiento. Ve y piensa en alguien que te ha dañado y ve y dile, te perdono. O piensa en alguien que te dañó y pídele perdón a él. Y así como el Señor dijo a la vida de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor también te confirma hoy y Él te dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Porque para esto ha venido el Señor Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar en esta noche. Digámosle al Señor, Padre Celestial, gracias por tu palabra, Dios amado. Padre, yo creo con todo mi corazón que tu palabra, cuando es predicada, Dios siempre hace algo en el corazón del ser humano. Y yo sé, Dios, que hoy no es la excepción. Dios, tú que estás en todo lugar, Señor, ahí las personas que han escuchado este mensaje tuyo, Señor, pesa sus corazones y hazles saber cómo se encuentran delante de ti. Si ellos han tenido en realidad una conversión genuina o es una falsificación. Ayuda a mi vida, ayuda a los que estamos aquí a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a escarbar nuestros corazones, que esta palabra caiga, Señor mío, en terreno bueno y dé al fruto, Dios, al 100%. Dios mío, ahí si hay alguien que se quiere reconciliar, Dios, delante de ti, Dios, perdónale, ten misericordia de él. Perdona, Señor amado, que no ha vivido una vida correcta, Dios, delante de ti, ten misericordia de él. Y si hay ahí, Señor, una persona escuchando que no te conoce, que no te ha aceptado como su Salvador personal, hoy, Señor, si él te acepta, Señor, recíbele con brazos abiertos. Señor, ayúdale a seguir adelante, viviendo una vida en santidad, Dios, delante de ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, habiendo dado el mensaje de esta, amén, de esta noche, vamos a dar los anuncios. Dice, mañana sábado, los jóvenes tendrán un paseo al parque con los maestros de jóvenes. Punto de reunión será en el parqueo de la iglesia a las 10 a.m. Domingo, oración de 6 a 7 a.m. Asimismo, el domingo por la tarde, culto virtual a las 3 p.m. por Facebook Live. Y asimismo, hermano, el domingo, reunión de niños a las 1 p.m. con las hermanas maestras por Zoom. Amén. Entonces, esos son los anuncios de esta semana y espero, hermanos, que puedas acompañar a los hermanos que están haciendo estas actividades y sobre todo que puedas escuchar la palabra de nuestro hermano el día domingo en este lugar, si no me equivoco, por Facebook de nuestro hermano José Díaz. Amén. Entonces estos son los anuncios, ¿no, hermano? Vamos a recoger una ofrenda en esta noche, ahí en tu casa. Dile a tu familiar, vamos a recoger la ofrenda y la ofrenda que tú recojas, se las puedes dar a tu líder y si no tienes líder, se la puedes dar a una de las personas que está enfrente de la iglesia, sea el más cerca de nuestro hermano Douglas Sánchez, aquí en este hogar nuestro hermano José Díaz,
en la área de Richmond, San Pablo, se la pueden dar a nuestro hermano Elías, o aquí en esta área también se la pueden dar de nuestro hermano José Díaz, se la pueden dar a nuestro pastor. Y acuérdense que todo es para el avance de esta iglesia. Amén. Entonces vamos a recoger una ofrenda. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es todo, mis hermanos, por esta noche. Dios les bendiga y ha sido un placer poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Amén.